Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo del canal TLV1, Toda la Verdad Primero, ciclo 2013. Iniciamos hoy la programación para el año 2013 y le damos a todos la bienvenida. Hoy el programa de producción nacional está conducido por mí, Juan Manuel Soje Pinto, el cual les agradezco a todos que nos acompañen. Y vamos a ir directo al llano con el invitado de hoy, que es el licenciado Héctor Juliano, licenciado en Economía y Finanzas Públicas, experto en el tema de deuda externa y, por supuesto, todos los análisis que tenemos en mente todos los argentinos de toda esta trama que existe entre lo que es la deuda externa y hoy en día, que es el tema candente, los fondos verdes. Así que muchas gracias, Héctor Juliano, por estar aquí en Producción Nacional. Gracias por la invitación. Una mínima corrección, no Sí. soy licenciado en Economía, soy licenciado en Administración. Administración. Pero especializado en temas de finanzas públicas, sí, eso sí. Bueno, corregido. Está. No. Entonces, Administración. Héctor, un placer y gracias por estar aquí en Producción Nacional. Igualmente gracias por la invitación. Para ir de lleno y plantear la temática que tiene hoy el gobierno nacional y lo que tenemos todos los argentinos, que es el grave problema de la deuda externa. Sí. Y del grave problema de la deuda externa hemos vivido en estos últimos tiempos vericuetos relacionados a los que tienen papeles de deuda, ¿no? Sí, los que son poseedores, los tenedores y los tenedores holders de en bonos. particular, sí. Entonces, donde se habla de fondos buitre, en fin, toda esta cuestión que se le pone ciertos adjetivos a fondos. Cualquiera que hace una inversión se supone que quiere especular en la inversión, ¿verdad? Claro, todos son fondos buitre, o todos o ninguno, según claro, cómo se lo interprete. Sí, hasta el gobierno nacional, si tiene una cuenta bancaria, va a buscar quién le da mayor plazo fijo. Eso no lo hace buitre. Pero quisiera que nos contaras un poquito de cómo se encuentra la deuda hoy y qué rol juegan estos fondos buitre. Está claro. Mira, primera restricción que tenemos es la falta de información, la falta de acceso a información oficial y el hecho notable que también en este campo el gobierno no da información directa. Nos manejamos con determinados discursos, palabras efectistas, pero no información. Así que yo lo que hago es reconstruir lo que está pasando, ¿no? A falta de información directa. La primera aclaración efectivamente es esta. Ojo, ¿qué consideramos fondo buitre? La denominación surgió por una analogía con la comida de carroña, es decir, fondos buitres son fondos de capitales especulativos que se dedican a comprar títulos, generalmente títulos de deuda soberana, pero pueden ser también títulos de empresas privadas, que por razón de la crisis que vive la empresa o el país han caído en su valor en bolsa, entonces lo compran a valor de bonos basura, a un valor ínfimo, como se compraron los bonos argentinos en el 2001 a 17 centavos de su valor, y luego los reclaman al titular, en este caso al Estado argentino, al 100% de su valor. Es decir, es una típica y cruda especulación bursátil. Lógico, se necesita temeridad, contactos, lobby, etcétera, para poder después reclamarle al país y eventualmente ganarle. Pero ese es el trabajo, digamos así, de estos fondos buitres de que están hackeando a la Argentina. Ahora, desde ese punto de vista son fondos buitres, no solamente los que están pleiteando con la Argentina, sino todos los que ya entraron en el canje 2005 y 2010. Así que ahí habrá que corregir la expresión, ¿no? Todos son fondos buitres, los que entraron y los que no entraron, lógico, los que están pleiteando llevan las mayores invectivas del gobierno. Si querés, muy brevemente, ¿cómo se origina este tema? Y en pocas palabras. Porque tuvo que ver la fragata, tuvo que ver un montón de cuestiones. Sí, la fragata, como yo lo comenté acá en alguna oportunidad, la fragata fue un episodio muy grave, muy sensible, pero un episodio dentro de toda esta novela, dentro de toda esta tragedia o drama de los fondos buitre. Por eso los fallos en Nueva York son muchísimo más graves y más delicados del episodio de la fragata en sí mismo, ¿no? La fragata efectivamente, ahora en principio terminado, va prácticamente encausado eso. Pero, a ver, aclaro el tema del origen. La Argentina entra en default en diciembre del 2001. El presidente Rodríguez Sá lo que hace es blanquear una situación. La Argentina no podía pagar, no tenía divisas y alguien tenía que salir a decir y dar la cara, señores, el país no puede pagar. Eso se llama default, la palabra default significa incumplimiento y equivale a cesación de pagos.
Ahí la Argentina blanqueó la situación. Luego viene el golpe institucional contra Rodríguez Sá, que lo sacan, como digo yo, más que por haber declarado el default, por haber intentado poner en circulación una moneda paralela, pero esa es otra historia que hoy no vamos a entrar acá, ¿no? Pero sí voy a lo siguiente. Nuestro país queda en cesación de pago, es decir, en principio a los tenedores de bonos no les paga ni capital ni intereses. Esta situación dura hasta el año 2005, en que la administración Kirchner llega a un arreglo con la mayoría de esos acreedores, por lo cual acepta volver a pagar deuda, pero contra una quita que le hagan los acreedores. Esta fue la esencia del megacanje Kirchner-Labaña de mediados marzo o junio del 2005, donde lo que se hizo en pocas palabras fue: la Argentina no pagaba a los tenedores de bonos, en ese momento la suma era un total de unos 82.000 millones de dólares en bonos, y para empezar a pagar pidió a los acreedores, ofreció una quita y ofreció en compensación una serie de ventajas, entre las cuales darle estos famosos bonos, cupones ligados al producto. Con la aclaración que el valor de esos cupones es 48 centavos por cada 100. Quiere decir que un tipo es titular de una lámina acreedora de 100 pesos o 100 dólares, en ese momento cotizaba a 20, a 15% de su valor, estaba por el suelo, y el gobierno le reconocía la deuda, pateándosela a 30, 35, 42 años, ¿no? Y una parte le ofrecía una quita que se la compensaba con estos cupones que valían 48 centavos por cada dólar. Ojo, porque esto quiere decir en la práctica que el que entraba en el canje no perdía, sino que ganaba. ¿Por qué? Porque seguirme esta cuenta, esta cuenta mental lo más simple posible. Yo tengo un título valor 100. En el mercado, si lo voy a vender, es un bono basura, lo tengo que vender por 20 centavos, 15, como efectivamente se vendían en ese momento. El Estado argentino lo rescató con una quita del 43%. El gobierno dice 66, pero no es cierto. La quita objetivamente fue del 43%. Entonces yo tengo un bono valor 100, le resto 43 de quita que me hace el gobierno. Pero el gobierno me da un bono por valor de 48. Con lo cual él me va a pagar el valor de los 57 más los 48, total 105. Quiere decir que el que entró en el canje no perdió, ganó en valor absoluto. Lógico, eso sujeto a condiciones de distinta tasa, las tasas eran 12%, bajaron al 8,28, pero 8,28 era el doble de lo que se obtenía dinero al mercado internacional, así que la Argentina estaba pagando el doble de la tasa del mercado internacional. No lo quiero complicar mucho para darle un carácter más bien de explicación, de difusión, pero esto es una cosa importantísima. El que entró en el canje 2005 y después cuando se reabre en el 2010, no perdió, ganó, porque entró al canje con más valor nominal del que salió. Ahora, la persona que obtuvo el bono para recibir el 100% del bono, que lo compró a tanto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde el momento que lo adquirió hasta el momento de cobro? Bueno, no, ahí fue el pateo para adelante. El plazo fue refinanciado a 30 años, los bonos con descuento, a 35 y a 42 años. Se hicieron 3 tipos de bonos, par, con descuento y cuasi par, a esa fecha. O sea, la esencia del canje fue, hacer aire y patear para adelante los vencimientos. Esa fue la lógica del canje. Pero por eso digo, en valor absoluto, en valor constante, el tipo que tenía una lámina objetivamente no perdió en valor constante, porque el valor que le daba a nuestro país, por eso es un poco un engaño a la opinión pública, es decir, obtuvimos o les impusimos una quita de tanto, cuando es contar la mitad de la historia, porque por un lado le hicimos una quita, pero por otro lado le dimos un cupón por mayor valor que la quita, ¿no?
Por eso esto es importante tenerlo presente, no solamente como curiosidad o como conocimiento, sino para saber ahora qué se está pleiteando en los fondos buitre, porque si los fondos buitre entran efectivamente en el canje ahora, no pierden plata. Y acá existe la sospecha de que todo esto sea una teatralización para que al final el gobierno parezca victorioso contra los fondos buitre, los fondos buitre derrotados por una actitud heroica contra la especulación, pero en definitiva la solución es que entran al canje y con el canje ganan más plata que la que tenían antes del canje. Bueno, pero eso es una especulación. Lo único que digo hasta acá es lo siguiente. La Argentina entró en cesación de pago en el 2001, hizo un canje, un mega canje, un macro canje, donde canjeó en ese momento 62.000 millones de dólares, ¿no? Eso fue en el 2005, ¿verdad? 2005, mediados del 2005 fue el mega canje Kirchner-Labaña. ¿Por qué? No olvidemos, el artífice técnico de esta operación fue el exministro Labaña con el secretario de Finanzas entonces, Guillermo Nielsen, ¿no? Que creo que es concuñado de Labaña, pero más allá de... más allá de eso no pongo en duda la capacidad técnica de ni uno ni otro, ¿no? Pero quiero decir, los responsables técnicos en el área fueron ellos. ¿Qué ocurre? Mientras que la deuda fue pateada a largo plazo, los cupones no. Los cupones se empiezan a pagar cuando el crecimiento del país es primero 3,25, después va a ser, digamos en promedio, va a ser un 3%. Cuando el país crece más de un 3%, el equivalente al 5% del excedente se paga contado como un premio a los acreedores. Esto que parecía un detalle menor, empezó a ser una bomba de tiempo. Primero y principal porque resulta que se pactó que la base es acumulativa al año base, que es 2005. Entonces sonamos. El primer año se pagaron 400 millones, el segundo 820, el tercero 1.300 millones, el cuarto 1.900, este año que pasó 3.500 millones y la cuenta sigue subiendo, porque el país va a terminar pagando por todos esos cupones en el total del tiempo 42.000 millones de dólares. Eso estás hablando en un periodo de 30 años. Sería una de dos. Los pliegos del prospecto de canje establecen que va a ser a 30 años de plazo o cuando se complete el 48% de ese valor. Como nuestro país estuvo creciendo a un ritmo alto, ¿no? Más allá que se compute o no inflación, digamos, aumentando todavía más, el tema es que el tiempo de pago se acorta rápidamente. Tanto es así que se estimaba que los cupones se pudiesen concentrar los vencimientos hasta el año 2017-2018. Entonces nuestro país no iba a terminar pagando, no va a terminar pagando a 30 años, lo va a terminar pagando a 10 años de su vencimiento. Eso fue todo, ojo que en eso hay o una falla técnica muy grave o una complicidad igualmente grave, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto es con respecto a la operación del megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que después fue reabierto en el 2010 y que ahora nuestro país está ofreciendo abrirlo nuevamente, lo cual está dentro de lo lógico, dentro de la tesitura tomada al gobierno. El problema es que no todos los bonistas aceptaron ese canje. Algunos, los llamados all-out, es decir, tenedores de bonos, no estuvieron de acuerdo. Fueron, en valor, se canjearon, se ofrecieron bonos elegibles por 82.000 millones de dólares. En la primera ondada aceptaron 62.000, es decir, el 76% de los acreedores aceptaron. Pero los 20.000 millones restantes no. Después, en el año 2010, otros acreedores también entraron. De tal manera que en este momento la Argentina, de los 82.000 millones de dólares originales, rescató, es decir, canjeó 76.000. 6.000 le quedaron pendientes y dentro de eso los acreedores reclaman intereses por más de 5.000.
Según cómo se decide el juicio, que eso no se sabe. Ahí es donde entran estos fondos. Estos son los hollout, los que no estuvieron de acuerdo en canjear los títulos, dijeron yo no acepto quita alguna, directamente quiero el 100% del valor nominal sin ninguna quita, pese a que tienen los cupones que se lo compensan, pero bueno, es la política, la estrategia, además la extorsión y la forma de manejarse, porque lo fundamental es que ellos piden el pago contado ya. No quieren, no solamente no quieren quitas, sino no quieren esperar 30 o 35 años. Lo cual, fríamente considerado, está dentro de la regla de juego que hay en toda colocación bursátil. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esos 11.000 millones que quedan todavía reclamados por hollouts, se han presentado reclamos a la Argentina, contra la Argentina en Nueva York, por valor de unos 4.500 millones de dólares, que son los juicios. La mayoría está radicado en Nueva York porque el gobierno aceptó la jurisdicción, tanto las anteriores como las del megacanje, aceptó la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros. Es decir, no lo hizo solamente el gobierno militar, no lo hizo el denostado gobierno menemista del 90, lo hizo también el gobierno kirchnerista en el 2005, ¿no? Aceptó prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros, prórroga de sentencia y prórroga de ejecución, que nos valió... La renuncia de la soberanía en términos... sí, luego también firmó este gobierno, como los anteriores, la renuncia a oponer la inmunidad soberana, salvo en determinados rubros, de los cuales había omitido justamente el rubro militar y después lo corrige, y, cosa más peligrosa todavía, aceptó incluir una cláusula nueva, que es cosa de este gobierno, no es herencia de ningún gobierno anterior, que es la llamada cláusula del acreedor más favorecido, que ahí es donde le viene el problema al gobierno, porque esa cláusula dice que si el gobierno, después de haber cerrado el canje del 2005, concediera a los hollout que quedaron afuera y que no quisieron aceptar, hagan o no juicio, ¿no? Arreglen como arreglen, concediera a estos acreedores condiciones más favorables, léase valor nominal, condiciones más favorables que las que le otorgó a los que sí entraron, el país está obligado a empardar, a emparejar la oferta a todos los acreedores. Ahí es donde viene el pánico. Porque si el gobierno termina perdiendo contra los hollouts, no solamente le tiene que pagar al contado a los hollouts, sino que tiene que emparejarle las condiciones a todos los que antes le había hecho una quita. O sea, como si no hubiera habido ninguna regla en 2005-2007. En cierto sentido, es claro, es como si lo desautorizara, como si, claro, es como decir, yo te debo a vos, sí. Vos me aceptás una quita, aunque yo igual te doy un cupón de compensación, pero si con 2 o 3 tipos que yo no arreglé, luego arreglo en condiciones mejores que la que lo hice con vos, entonces me comprometo a que te emparejo las condiciones. Y si a ellos le doy el 100%, entonces a vos te dejo sin efecto la quita y te doy la diferencia. Eso, por parte baja, se estima que sería un agujero a las finanzas públicas del orden de los 12.000 millones de dólares. Si la Argentina tendría que afrontar eso contado, implicaría un nuevo default en forma técnica, automática. Luego, cómo lo puedan barajar, cómo lo puedan presentar, eso ya es aleatorio, ¿no? Puede ser más fácil meter la mano en el Banco Central y sacar... sí, pero ya no habría suficientes fondos para eso. Lo hicieron con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, lo siguen haciendo para pagar a acreedores privados, pero si bien las reservas brutas son del orden de los 42.000 millones de dólares, las reservas netas no llegan a 10.000. Entonces el gobierno no tiene reservas, no tiene divisas como para poder hacer eso, aunque quisiera hacerlo. Pero eso ya es otra cuestión, es cómo evaluar la capacidad de repago del país. Redondeo solamente esto. Sí. Por después está la instancia de qué está pasando en Nueva York en este momento. Eso me encantaría tocarlo en el bloque siguiente. Pero no, redondeo esto hasta acá. ¿Cuál es el planteo entonces? La Argentina entró en default, llegó a un acuerdo con los acreedores, 2005, reabierto en el 2010, pero los fondos buitres o los hollouts que están pleiteando contra la Argentina están empezando a ganar los juicios.
Y ahora se le presenta el dilema a la Argentina de qué actitud toma frente a estos fondos buitre que le están ganando los juicios, para ver cómo llega a una fórmula de arreglo con ellos, cómo les paga, porque está obligada a pagar por haberse atenido a las leyes internacionales, y además qué pasa con los otros, los que ya entraron en el canje, y tendría la Argentina la guadaña de que si le termina pagando a los fondos buitre más que los que aceptaron el canje, va a tener que arreglar y compensar de alguna manera. Este es el dilema. Realmente un dilema patético. Tengo una sola preguntita que te lo voy a dejar para decirla en el bloque siguiente. Se dice que de la deuda, por ejemplo, de que el juez Griesa intima a pagar a los holdouts, es de 1.400 millones de dólares más o menos. Sí, 1.330 que con los gastos y costas va a 1.450. En ese juicio en particular. Pero se dice que los financistas que compraron esos bonos, para cobrar esa suma, pagaron 70 millones de dólares nada más. Es probable, los fondos buitre compraron, bueno, te estoy adelantando la respuesta, pero es breve. Los fondos buitre efectivamente compraron hasta valores de 17, 15 a los jubilados italianos se lo llegaron a pagar 14 centavos del valor nominal. Así que... Entonces, ¿quién estafó? ¿Estafamos nosotros a los jubilados italianos o los estafaron los intermediarios? A ver, voy a tener que razonarlo, porque bueno, lo estafaron todos, sí. Vamos a un corte y volvemos enseguida, no se vaya, seguimos con el licenciado Héctor Rivera. Aquí en Producción Nacional con Héctor Juliano, hablando sobre el tema de los fondos buitres. La pregunta que había quedado pendiente, que en el fondo hay un malo de la película en todo esto de los fondos. Sí. Entonces yo quiero preguntarte, acá, sí, ¿quiénes son los malos de la película? Argentina, que vendió los bonos y que hizo no sé qué juego, que es lo que termina con toda esta trampa de la deuda externa. ¿Qué están los intermediarios? Los bancos que se los vendieron a... ¿no? ¿Quién es el malo de la película? Para resumir la respuesta a nivel personal, todos. Primero, los bancos colocadores que estafaron a los ahorristas, a los jubilados italianos, prometiéndole bonos que sabían que iban a entrar en default, que no se podían pagar, y se los encajaron meses antes de que la Argentina declarara el default. Tanto es así que había entre 14, 15 fallos judiciales condenando a los bancos italianos que colocaron estos bonos a los jubilados, o sea que probadamente así. Luego, los bancos colocadores, los bancos agentes que sabían que todo esto, los bancos que contrataba a la Argentina y percibían sus comisiones. Y en tercer término, el propio Estado argentino, porque el Estado argentino tendría que haber reconocido como legítima la deuda de aquellos que realmente desembolsaron sus fondos. Como ahora hay jubilados que protestan de eso, diciendo nosotros desembolsamos este dinero. Los que nos estafaron fueron los bancos que dijeron que ustedes eran solventes y ustedes que tomaron deuda sin... Ese es el tipo de auditoría o de control que debiera llevarse, amén de que hay un problema de arrastre mucho más grave todavía, que es que cualquiera sea la legitimidad de esta gente que desembolsó el dinero, pero el problema es que se estaba refinanciando deuda ilegítima y sujeta a investigación por la justicia argentina. O sea, la cosa es mucho más compleja, pero para simplificar la respuesta digo, todos son culpables. Los bancos que le encajaron los bonos a los jubilados, los bancos agentes que se encargaron de hacer toda la operatoria y el Estado argentino que terminó consintiéndole eso. Entonces, ahora, como un amigo mío que dice, sí, ahora yo ya tengo el complejo de que soy un jubilado buitre, porque ya hasta aún los reclamos que se hacen al ANSES pueden parecer como reclamos al Estado. Ahora el pobre jubilado italiano, por ejemplo, que confió, que fue engañado, es decir, los bancos que le vendieron los bonos estos, sabiendo todo este historial. ¿Qué pasa? Esos tipos a último minuto dijeron, esto no me sirve para nada, necesito deshacerme, o ¿qué hago? ¿Cada uno hace juicio? La cosa es muy simple. La Argentina entró en cesación de pagos en el 2001. No pagó nada hasta el 2005. Cuando llega el 2005, le ofrece a los tenedores, ustedes que tienen bonos tomados, bonos globales, bonos del plan Brady, etcétera, que rendían en dólares 11, 12%, pero que la Argentina no pudo pagar y por eso fue al default, les ofrecemos canjeárselos por los nuevos bonos que dio el gobierno Kirchner, que son a 30, 35 y 42 años. Bueno,
El jubilado que no se Jubilado que murió tiene de un 80 ataque años, cardíaco. no lo va a ver nunca. El jubilado que no se murió de un ataque cardíaco Claro. al oír esa noticia, dice, no, esto lo vendo a cualquiera. Da la casualidad que los cualquiera que se los compraban Eran los eran mismos bancos. los bancos que se lo encajaron o los testaferros de estos bancos que eran los que les conseguían. Entonces, bueno, esto fue Ahí aparecen demostrado. los Singer, Sí, es todos claro, los estos Singer, grupos. sí, la banca italiana, la Banca Nazionale del Lavoro y varias bancas importantes italianas, todos eran cómplices, por eso nadie, porque este es el ABC del negocio Eso, especulativo financiero, bancario y bursátil. Con esto respondí brevemente, pero si por lo que digamos, por lo que nos corre un poco el tiempo, si querés te resumo qué está pasando ahora con los fallos de Nueva York, que era lo que vos me Sí, porque ahora el comentabas. 27 creo que hay una audiencia. Exacto. A ver, sintetizo las etapas principales. Como te dije, varios fondos buitre, entre ellos el fondo Elliott de Paul Singer, está también de Kenneth Darr, el fondo Aurelius, hay una serie de fondos que son los que pilotean esto. También hay acreedores individuales, hay incluso jubilados, tenedores argentinos que están protestando, pero el grueso de la cuestión para pleitear y hacer lobby contra el país lo manejan estos monstruos financieros. Dentro de esto hay un caso que es el que presentaron estos fondos Singer, el mismo de la Fragata, y Aurelius y otros más, que obtuvo fallo favorable del juez Griesa, que es el juez norteamericano que está a cargo de todos estos reclamos. Juez legalmente aceptado por la Argentina, porque la Argentina aceptó jurisdicción extranjera, aceptó inmunidad soberana, todo está aceptado, es decir, la Argentina no tiene argumento legal ahora, una vez que aceptó tribunal, competencia, condiciones. ¿Qué pasó? En febrero del año pasado, el juez Griesa le falla en contra de la Argentina por este grupo de fondos. Pongámosle para simplificar, fondos Singer y compañía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que le obliga a la Argentina a decir, no, mire señores, esta gente no quiso entrar al canje del 2005 ni el 2010, no quiere quita, ellos quieren el 100%. Y usted o le hace una oferta o le paga. Como la Argentina no hizo formalmente una oferta, sino se mantuvo en que no sabemos exactamente cuál es la argumentación legal de la Argentina, porque en realidad lo que la gente no sabe es esto. El argumento legal de la Argentina es la ley 25.561 de emergencia financiera dictada el 6 o 7 de enero del 2002, gobierno Duhalde, que establece que dada la crisis argentina terminal que obligó a salir de la convertibilidad, el país no tiene capacidad para afrontar sus obligaciones y por eso declaró el default. O sea, el argumento de la legal argentino para no pagar a los acreedores es el estado de emergencia económica financiera que vive el país aún hoy. Claro, eso no se le escapa a nadie, que un gobierno que está jactándose de que ha levantado al país, que crece a niveles récord, que está creciendo en economía, que está superando récord de finanzas públicas, se parece que estrellarse frente a la argumentación de decir, ¿cómo? Mientras todas estas buenas noticias están dadas dentro de la frontera del país, ustedes van a Nueva York y exponen carta de pobreza diciendo no tengo plata para pagar. Y entonces le dicen de todo, porque en realidad ese es más. Por desgracia, no hay acceso a la información para saber los términos exactos. La causa la lleva un estudio norteamericano, el estudio Clérigo, Trievesting and Hamilton, que está fuertemente comprometido por conflicto de intereses, porque es un banco que está demostrado que lleva a través de un estudio jurídico, bufete de abogados muy importante de Estados Unidos, que ha llevado y lleva asuntos de empresas y tenedores que son acreedores de la Argentina, con lo cual estaría descalificado. Pero además algo más grave. Este estudio Clery probadamente fue uno de los artífices de todas estas cláusulas de entrega que hubo, de cláusula de nación más favorecida, cláusula de incumplimiento cruzado. Así que estamos en manos de que quienes no defienden son los artífices de quienes generaron esta situación de indefensión legal y financiera que vive la Argentina. Pero, ahora ese está contratado por la Argentina. Sí. ¿La Argentina no sabe que eso está ocurriendo?
No, El la gobierno Argentina no nacional no solamente puede lo cambiar de sabe, estudio. es una herencia del Plan Brady de No puede cambiar de estudio. 1992. Sí puede cambiarlo, pero no lo ha hecho. Bueno, aparte de las dificultades prácticas que tendría ahora el hecho de cambiar caballo mientras cruza el río, pero resulta que hace más de 20 años está cruzando el río, entonces tuvo tiempo de sobra, incluso como quedó demostrado en la investigación, en la auditoría del presidente Correa en Ecuador. Esto lo puso bien claro Alejandro Olmos Gaona y el doctor Espechegil. Surge que fue el gobierno argentino, el ministro Cavallo y en particular el subsecretario de Finanzas Dreisen, Julio Dreisen, quienes recomendaron al gobierno ecuatoriano los servicios del estudio Clery. Y allá, en Ecuador, lo probaron porque hicieron la auditoría. Acá no lo pudieron probar todavía porque el gobierno no quiere hacer una auditoría, pero el día que haga la auditoría, entonces va a surgir la misma responsabilidad de conflicto de intereses y recomendaciones en contra del interés financiero del país que surgió en Ecuador. Pero de todas maneras, más allá de quién defiende o quién no defiende, la secuencia es así. En este juicio, el juicio por 1.330 millones, de lo cual en realidad el capital es la mitad, la otra mitad, el capital son 600 millones y los intereses acumulados son 550, o sea que lo que se reclama y se paga por intereses va a ser equivalente a lo que se paga por capital. En febrero del año pasado, el juez Griesa le baja el martillo en contra de la Argentina. La Argentina tiene que pagar o hacer una oferta. La Argentina apela a la Cámara de Apelaciones Segunda del Distrito de Manhattan de Nueva York y eso lo hace en marzo. Y el 26 de octubre, creo que exactamente sí, el 26 de octubre, la Cámara le falla en contra. Le ratifica diciendo, no señores, el juez Griesa tuvo razón, tiene razón, ustedes le tienen que pagar o hacer una oferta sí o sí a los acreedores porque aceptaron nuestra jurisdicción. Y todavía se lo manda al juez Griesa para que el juez Griesa determine la forma en que la Argentina va a pagar. Griesa a los pocos días devuelve diciendo, la Argentina le tiene que pagar cash, contado 100% todo a los acreedores, más los intereses punitorios, más las costas del juicio, más todo junto. Y además, para que cumpla sus obligaciones, lo tiene que pagar el 15 de diciembre, que es la misma fecha que tenía que pagar 3.500 millones por valores ligados al PBI. Con una extralimitación del juez que dice que si la Argentina no le llega a pagar a todos, los tiene que clavar también, le bloquea las cuentas de pago al resto de los acreedores, a los que entraron en el canje. Ahí es donde se arma la pelotera, ahí es donde se arma el cimbronazo. Como nadie va a patear frente a un país que está pagando sumas récord como la Argentina, lo que después le acepta a la Cámara es lo siguiente, desdoble el pago. Le dice, señores, le dice a la Argentina, ustedes páguenle, como le pagó, todos los cupones más los bonos que vencían el 15 de diciembre a los acreedores, pero eso sí, a los tenedores Jolau que ganaron el juicio, les doy plazo 90 días, porque eso fue el 28 de noviembre, plazo 90 días hasta el 27 de febrero para que definan la forma en que le van a pagar. Por eso acá viene una aclaración importante. El 27 de febrero no es una audiencia de conciliación, es una audiencia de parte para que la Argentina defina cómo le piensa pagar, porque ya tanto el juez como la Cámara le bajaron el pulgar a la Argentina y dijeron tiene que pagar. Entonces la Argentina acaba de presentar alegatos hablando del problema de que si le reconoce a los Jolau tiene que después pagarle al resto de los acreedores, que puede entrar en default. O sea, ese es el drama que plantea la Argentina. Por eso la situación es mucho más grave de lo que la Argentina dice. Ahora, y digamos que los tenedores de estos bonos, al final van a resolver el problema mucho antes de los otros que negociaron en 40 años. Bueno, todo depende de los términos en que hagan. Porque para mí queda una posibilidad, pero esto es una conjetura personal mía. No tengo la bola de cristal ni tengo ninguna fuente de información especial. No, pero se puede especular. Yo creo que la forma transaccional es la que se optó por el 2010. Dentro del esquema del gobierno, el gobierno reabre nuevamente el canje, es decir, suspende nuevamente la ley Cerrojo 26017 que prohibía el canje,
les hace una oferta a los acreedores que probablemente puede estar compensada no en darles algo más, porque se lo tendría que dar también a todos los sostenedores, claro, pero sí en cuanto a amortizarle hasta el último centavo de punitorio, gastos, de costas, etcétera. No sé, sinceramente no me atrevo a especular sobre lo que pueda pasar, pero que la base de acuerdo puede estar todavía en esta nueva apertura del canje. Y de esa manera el gobierno queda victorioso frente a los fondos buitre como habiéndoles hecho aceptar el canje. Los fondos buitre no se calientan de quedar como perdidosos porque ya hemos visto que lo que ganan por el canje es más que el valor nominal. Y tendrán sus compensaciones de que la Argentina le cubra todas las costas y todo eso. Y por otro lado también coincide con el interés de la banca y las grandes potencias, que es el objetivo de la hoja de ruta de Vudú, que la Argentina vuelva exitosamente al mercado internacional de capitales a pedir más deuda. Endeudarse, ¿no? Bueno. Entonces, dentro de esa escenificación, a mi juicio, la cosa cierra perfecto. Es decir, el gobierno sale por la puerta grande diciendo derrotamos a los fondos buitre. Los fondos buitre sonríen para adentro, pero cobran más de lo que todo. Claro. Y el país entonces vuelve al mercado internacional de capitales para volver a tomar más. Decime, Héctor, y con relación a las expresiones del presidente que decía y maldecía los fondos buitre hasta hace 2 días atrás. Una cosa es lo que el gobierno diga, otra cosa es lo que el gobierno hace. Es decir, esas cosas son para la galería. El famoso discurso, yo escribí al respecto, ¿no? El discurso de la fragata, el 9 de enero, donde sí, la presidenta se jacta de estar pagando a los acreedores, ¿no? A lo cual invita se sumen también los fondos buitre, pero acota que está pagando sin deberle un peso a nadie. Y resulta que la mitad de la deuda del Estado se está contrayendo con los jubilados a través del ANSES, con el Banco Central descapitalizando las reservas de Argentina, con el Banco Nación sacándole dinero que tiene que ir para préstamos productivos. Y aparentemente con esa expresión la presidenta considera que no le debe plata a nadie, ¿no? Mientras que en realidad está haciendo una gran transferencia para privilegiar el pago a los acreedores externos, está empapelando al propio Estado. Hay varias de esas desconexiones, ¿no? Empezando por el hecho que el gobierno se ataja diciendo que está pagando deuda heredada de otros gobiernos cuando no es cierto. Está pagando deuda también de este gobierno y se está endeudando a un ritmo creciente de 12.000 millones de dólares por año, mientras engaña a la opinión pública diciendo que se está desendeudando. Héctor, sin duda. No. Yo pregunto, si yo fuera un empresario, como notamos la mayoría de los funcionarios públicos son empresarios, sí, y por lo visto hay algunos que son exitosos, profesionales. Si tienen la caja de Pandora, la tienen la caja, la pueden abrir, cerrar, hacer lo que quieran, como es el caso de la ley Cerrojo, ¿no es un buen negocio más funcionarios que han hecho dinero tan rápido comprar bonos y saber ellos que van a alterar la ley Cerrojo? ¿No invita a que ellos se enriquezcan y que sean parte de los bonistas? Bueno, ¿o cuántos bancos? Conjetura no puedo hacer, pero puedo remitirte al hecho de que hay denuncias expresas de que ese manejo está comprobado en el manejo de títulos que hizo el actual vicepresidente Vudú cuando estaba al frente del ANSES. Eso lo denunció el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, también creo que directo. Eso fue denunciado, fue explicado también por Javier Lorenz en un documento de denuncia de él con Mario Cafiero, donde en esos casos hay casos por filtración de información comprobados en que efectivamente se favoreció, porque el problema es que en la práctica el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES se ha transformado en una virtual mesa de dinero del gobierno y que escapa a los controles habituales. Es uno de los capítulos de corrupción que se dan dentro de la macro corrupción del sistema de la deuda pública. Es el negocio de la trampa de la deuda perpetua. Mientras exista deuda, alguien va a tener información privilegiada para lucrar con eso. Bueno, y en el gobierno son expertos, muchos funcionarios son expertos, o amigos
o testaferros, qué sé yo. Sí, Vemos tantos dando vuelta y que están ejerciendo sí. y manejando mucho dinero. Dos preguntas claves. Primero, ¿cómo crees que en el 2013 la inflación se va a proyectar? Bueno, no, Qué pregunta, soy, ¿no? soy un estudioso, no soy mago, no sé. No, pero ¿cómo No, lo ves? ¿Cómo eh, crees que se puede eh, proyectar? no, una ¿Vamos a proyección de la seguir inflación, tal como leo en las consultoras y en las estimaciones, parte de la base que el piso de inflación no sería menor que el que cerró este año, que se estima en 25-26%. Esto así, dicho en forma general. Claro, claro. El gobierno está falseando la inflación a menos de la mitad. Está hablando de una inflación del 10 y pico, pero eso es una Bueno, ya realidad. lo vemos todos los días Claro, en y la góndola además del supermercado. con esto que ha sido implícitamente aceptado por el propio gobierno, cuando el mismo Fondo Monetario le objeta la validez de las estadísticas y se contesta con cierta soberbia, pero al día siguiente se acepta que, bueno, dentro de un plazo de este año van a ser regularizadas las estadísticas. Sí, evidentemente, no, Pero más o sin menos que haya una 26. Si hiperinflación hay de alguna crisis de algo, seguramente saltará 30%, una cosa por el estilo. Pero bueno. Sí, estimar una cifra es un acertijo, no sería válido. El problema que tiene, ya sería complicado un poco más, es la relación inflación-devaluación. Exacto. El problema que tiene la Argentina es que el ritmo de devaluación del peso es menor que el ritmo de la inflación. Claro. O sea, ahora el gobierno, aún aumentando la devaluación, está, digamos, en el orden de una devaluación del 15-16%, pero contra una inflación del 25%. Esto quiere decir que el peso se va apreciando, no tanto como la devaluación, digamos, y ese problema de la apreciación del peso, o lo que se llama Sí. la contrapartida, que es el retraso cambiario, tiene una explicación. El gobierno necesita tener este retraso cambiario para poder pagar deuda externa. Porque si el peso se blanqueara a un nivel Del 8, parecido 8 por al dólar. paralelo, quizás el paralelo un poco inflado estacionalmente, pero aunque fuese a 7 pesos, de todas maneras el problema que se le presentaría al gobierno es que le empeora el pago de las cuentas externas. Y acá lo que está mandando, a mi juicio, es el retraso cambiario para que el gobierno pueda pagar más deuda externa, que es lo que está empeñado. Es decir, si no se entiende que toda la política financiera, tanto monetaria, cambiaria y bancaria, está condicionada por el problema de la deuda pública, no se entiende lo que Entonces, pasa por lo acá. que veo, el dólar oficial va a seguir planchado en 5 y pico, por ahí. Bueno, según se dejó trascender, llegaría a 6 pesos en fin de año. Pero un acertijo sobre el valor del dólar es Y eso. un dólar clavado oficial en 6 pesos no invita a obligatoriamente, y aparte en la restricción de compra, no invita obligatoriamente un mercado negro. Ah, sí, bueno, es que el Y no hay gobierno ha especulación también del provocado, tipo de claro, que bueno, tiene acceso al ojo que oficial. es tu tiempo, pero si esto lo empezamos a hablar, ameritaría una charla específica, aunque yo Seguro. tampoco soy especialista en esto, pero la observación que te hago es esto. El gobierno, al fijar estas restricciones, provocó un desdoblamiento de hecho del mercado cambiario. Hay un dólar oficial que está casi en el orden de los 5 pesos y un dólar paralelo que está entre 7, 7,50 y 8 pesos. Eso quiere decir que la brecha entre el dólar oficial y blue o paralelo o negro, como quiera llamárselo, está en el orden de casi el 60%. Esa relación es explosiva, tarde o temprano se termina blanqueando. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la ventaja para el gobierno? Que las divisas del mercado oficial, con todas sus restricciones, salen del Banco Central, pero las divisas del mercado negro no salen del Banco Central. Es un detalle no menor, pero te digo, es para hablarlo. Por el momento no soy gurú, no puedo. Héctor, Sería. mil gracias. Creo que la próxima vez que No. amerita, se cayó el micrófono, Sí. amerita que toquemos un Sí. poquito el tema del Fondo Monetario Internacional, porque creo que la presidenta hoy Las relaciones. tenemos estas ¿no? Sanciones que pone el Fondo Monetario con Sí. respecto a la veracidad de los Ahí índices del INDEC, hay cosas para hablar, pero sí. ese es un capítulo, ¿no? ¿Podríamos tocar el tema?
No, está bien, y te agradezco tu invitación siempre. Muchísimas gracias por Claro. haber venido a Producción Nacional. Nosotros vamos a ir a un corte. Antes, vamos a pasar un pequeño clip, después del corte, un pequeño clip de Cristina Kirchner, la presidenta, hablando sobre el aumento a los salarios, jubilados, pensionados. Y para eso tenemos invitado a Rubén Giovannini de la Mesa de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina para hablar aquí con nosotros. Y esperamos la llegada de Marcelo Pariente del sindicato ASIM, Sindicato de Motoqueros y Mensajeros. Volvemos enseguida. Mínimo no imponible en un 20%. Esto a partir del 1 de marzo se toma esta medida. Esto significa para el erario público, para el fisco, para la nación, un sacrificio fiscal importante, más de 8.000 millones de pesos que se dejará de tributar en el rubro de ganancias y permitirá que el mínimo no imponible en bruto, o sea, sobre el salario bruto, para un trabajador soltero se eleve el mínimo no imponible a 8.360 pesos y para un trabajador casado con 2 hijos a 11.563 pesos, casi 12.000 pesos. El 82,52% de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas no va a tributar el impuesto a las ganancias, que en realidad debería, en la 4ª categoría, no llamarse más a las ganancias, sino a los altos ingresos o a los ingresos. En que gane más de 8.360 pesos va a tributar, no, 3 pesos. 3 pesos, o sea, no le va a alcanzar para pagar el subte de Macri un viaje, porque es 3,50. Van a tributar este impuesto el 17,48% de los trabajadores, que son obviamente los que tienen más altos ingresos. O sea, casi un 83 no va. Que a partir del 1 de marzo le corresponderá a los jubilados y pensionados del ANSES es del 15,18%. Esto implica un incremento anual respecto de los valores del 1 de marzo del año 2012 del 28,33%. Y la pensión asistencial de 1.502 pesos a 1.730 pesos. Bueno, vamos a escuchar las palabras de la Presidenta de la Nación con relación al aumento que dio el Gobierno Nacional a los salarios mínimos vital y móvil, a lo que tiene que ver a los jubilados y pensionados, las pensiones asistenciales, en fin, todo lo que tiene que ver cómo va a regir el tema de los salarios, el tema de las ganancias, ¿no? Cuántos van a pagar ganancias y quiénes no, en fin, todo eso que acaba de presentar el Gobierno Nacional con bombos y platillos en la Casa de Gobierno, y que bueno, en esto queremos aclarar algunos puntos. Para eso le hemos invitado a Rubén Giovannini, presidente de la Mesa de Jubilados, Pensionados, Retirados de la República Argentina. Rubén, gracias por venir a Producción Nacional. No, por favor, gracias a usted por invitarme. Bueno, ¿qué opinión te merece en el ámbito de lo que requiere a los jubilados y pensionados, especialmente las pensiones asistenciales, que declaró Cristina en este video que hemos pasado recién? Lastimoso porque la señora Presidenta habla de inclusión y está excluyendo a los jubilados y a los pensionados con la miseria que le está pagando. Con una inflación galopante, que se habla del año pasado de un 25%, un 30%, porque el INDEC es una cosa y la realidad es otra. La realidad, como en algún momento dijo el secretario de la CGT, la realidad la marca el changuito. Cuando vas al supermercado, cuando vas a la farmacia o cuando vas a hacer alguna compra. Entonces, la señora Presidenta, a mí me gustaría dejarla un mes viviendo con 1.800 pesos. A ver cómo hace. O con 2.000 pesos, porque ella anunció un aumento de 300 pesos. Si vos tomás 300 pesos dividido 30 días que tiene el mes, ¿cuánto es por mes? Sí. Bueno, todavía tienen el concepto de que se puede comer por 6 pesos por día, ¿no? Sí. Bueno.
anunció con bombos y platillos que a partir del 1 de marzo el aumento a los jubilados y pensionados va a tener un incremento del 15,18%, que anualmente, en lo que va del año, o sea, de marzo del 2012 a marzo de este 2013, lleva un aumento de 28,33%, cuando acabas de decir que en un año el 30% se lo comió la inflación, el ingreso del jubilado. Quiere decir que en marzo, que va a regir el aumento que ya se lo comió en el 2012 a marzo de 2013, el jubilado va a tener menos... El jubilado tiene cada día menos poder adquisitivo. Y los aumentos que ellos les llaman movilidad no es lo que la Constitución Nacional garantiza como movilidad. Partiendo de la base que la movilidad no es la ley tramposa esa que ella mantiene, porque esa fue la que ella impulsó, teniendo mayoría en el Congreso, porque la verdadera ley de movilidad fue la que ella vetó en su momento, que era la garantía constitucional que debe tener el jubilado de percibir lo que le corresponde según la Corte de Justicia considera. Y cuando la Corte de Justicia falla y dice que la movilidad es la proporcionalidad razonable que debe existir entre lo que gana el trabajador y lo que gana el jubilado, nada tiene que ver concretamente con lo que ella propone como movilidad. Dice, nosotros le damos 2 aumentos al año al jubilado. Alfonsín te daba todos los meses también aumento. ¿Y cómo terminó Alfonsín y cómo terminó la historia? ¿Por qué? Porque vos el hecho de que te dé aumento todos los meses no significa que aplique la movilidad. La movilidad es aquella que mantiene una proporcionalidad y que te mantiene el poder adquisitivo. Ella da un aumento del 15% ahora y se le dimos el 28% desde marzo del año pasado al marzo de este año. Pero en ese marzo del año pasado a marzo de este año nosotros tenemos 3 meses que no se cobró aumento, de enero a marzo. El porcentaje, los porcentuales se manejan en función de anual, es decir, los 365 días del año. Si yo digo que de marzo del año pasado hasta marzo de este año te di el 28%, yo debería haber cobrado el 28% todos los meses. Entonces sí me aumentaron el 28%. Pero si yo tuve de marzo del año pasado 6 meses que eran el 15% y después 6 meses que eran otros 15%, esa ecuación, ese cálculo te da mucho menos que el 28%, porque hubo 6 meses que vos no percibiste el 28%. Esto vamos tomando 100, vamos a tomar 100. 20%. Yo a fin de año tuve que haber cobrado todos los meses 120. Si yo cobro los primeros meses 110, 6 meses, y los segundos meses 120, los segundos 6 meses 120, entonces eso me da, en lugar de un 20, un 15%. Claro. Bueno, sin duda. La única verdad es la realidad. Los números son... Podemos discutir de cualquier cosa, fútbol, carreras, historia, geografía, podemos discutir, todo es discutible, religión, lo que no se pueden discutir son los números. Claro, si en marzo... 20% o 28% tendría que haber cobrado desde marzo del año pasado un 28% todos los meses. Si vos vas a un banco, poner plazo a 7 días, 14 días, 60 días, si vos decís, ¿cuánto es la tasa anual? Tanto. Y en función de los días, te la dan. En cambio, el jubilado dice, le dimos el 28%, pero resulta que los 6 primeros meses no era el 28%. Entonces, si no es el 28%, en el año, anualmente, no es el 28%. Claro, en realidad esto está subdividido en 2 años, que va a 15%, ni siquiera 14%. Ni siquiera, porque si usted toma... 14,15%. Si usted toma, esto ahora le dan el aumento en marzo. Y los 3 meses de diciembre, enero y febrero, que fueron meses terribles con la inflación, no cobró nada el jubilado, no recibió nada. Recibió recién el año pasado, en septiembre, pero lo que le dieron fue un 11. Entonces cuando llega a este marzo,
Ya él todo lo que le dieron, ya se lo comieron y lejos. Claro, claro. ¿Cómo Entonces, afronta? ¿Cuánto viene a ser la jubilación básica de un, como hablan? En este momento dice que van a ir, que lo llevan a 2.100 y algo. Que eso fue lo que dijo la Presidente. Sí. Ahora yo le pregunto, 2.100 pesos. Sí. ¿Puede vivir una pareja de jubilados? Nadie puede vivir con 2.100 pesos. Ahora, ellos hablan de inclusión, pero ¿qué es la inclusión? La inclusión es generar pobreza, porque si un trabajador trabaja toda su vida para llegar a una época donde él tiene que abandonar por una cuestión de vejez, por una cuestión de desgaste físico, por una cuestión de edad, tiene que dejar de trabajar. Y todo lo que él hizo en su vida de trabajo lo tiene que perder después de jubilado. Eso no es el sistema previsional que creó el general Juan Domingo Perón, para que los ancianos, porque la seguridad social surge de los derechos de la ancianidad de la Constitución del 49. Y esto tenía un espíritu profundamente humanista y cristiano. Y ese espíritu era de mantener al hombre digno hasta su muerte. Y esto no tiene nada que ver. A mí muchos me llaman y me dicen a veces, no, pero es un sistema de reparto. Y esto yo me río porque sistema de reparto. Si vos vas a un banco y pones un plazo fijo, ¿vos lo repartís con tu vecino? Si vos sos una persona que aportaste todos los meses, hiciste una caja de ahorro y la fuiste poniendo, y cada vez por tu esfuerzo, por tu sacrificio, porque hacías horas extras, porque querías tener un estándar de vida decoroso, sobre eso te sacaban un porcentaje e iba a esa caja de ahorro. Y cuando llega el momento de que vos te llega el retiro, que no te lo pones vos, pero ellos te dicen, a partir de ahí usted puede gozar de su descanso. Cuando vos gozás de tu descanso, que te digan, bueno, nosotros le vamos a dar la cuarta parte de lo que a usted le corresponde, porque el resto lo tenemos que repartir con los demás. ¿Vos qué decís? ¿Es justo? Bueno, por supuesto que es base de la injusticia. Creo que a los jubilados... Entonces, ¿sabés lo que sucede? Que le hacen creer al jubilado que el sacrificio lo hacen ellos, pero el sacrificio lo estás haciendo vos, porque con tu plata... Hacen fútbol para todo, para y aparte hacen inclusión. Cuando tienen un presupuesto multimillonario de acción social, que debería la inclusión pasar por ahí, no por tu bolsillo. Porque a vos te roban, y con lo que a vos te roban ellos hacen inclusión y política, porque hacer inclusión de esa manera es hacer política, darle a quien no le corresponde lo que es tuyo. Vos escribiste un artículo hace un tiempo que hablaba de la sovietización del sistema previsional. Exacto. ¿Cómo lo explicás? Es muy simple. Si vos en el año 2003, 2002, tenías un 17% de jubilados que estaban en la mínima, y hoy, transcurrido 10 años, tenés casi el 80% de los jubilados en la mínima, quiere decir que la pirámide se acható. Entonces, en estos momentos, faltan muy poquitos para que lleguen a la mínima. Entonces van a estar todos con un subsidio a la vejez en lugar de una jubilación como lo garantiza la Constitución Nacional. Por eso vos tenés la cantidad de juicios que hay de todos aquellos jubilados a los cuales cada vez que van al banco los están asaltando, sin armas. Los están asaltando porque vos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Un jubilado que en el año 2002 cobraba 3 mínimas, que eran 450 pesos. 450 pesos eran 450 dólares. Cobraba 3 mínimas. Hoy ese jubilado está cobrando la mínima. Entonces, ¿cómo explicás vos que en el tiempo no se mantuvo la movilidad? Porque si no tendría que estar cobrando, si una mínima está en 1.800 pesos, tendría que estar cobrando 5.400. 3 mínimas, 5.400. Entonces, ¿qué han hecho? Han achatado la pirámide y han rebajado a todos los jubilados que estaban por encima de la mínima, los llevaron a la mínima. Y la mínima no le alcanza para nada, que esto es lo más problemático. Pero ellos hacen inclusión con la plata del jubilado. Por eso la gran cantidad de juicios. Ahora en esos juicios también, Cristina, en el video que acabamos de proyectar, habla de que
la Corte Suprema debe poner coto en el tema de las cautelares, justamente porque se reclama que se le pague más de lo que se le debería pagar y no entrar en la mínima. Ustedes que han sido propulsores de un montón de estas demandas y qué sé yo al Estado para que se equipare lo que corresponde a cada jubilado, ¿es un insulto para los jubilados? No, yo creo que es un una... adelantamiento para la Corte. No, yo lo que creo que la señora Presidente si llegó a tener 2 materias o 3 de abogacía, es mucho. Porque ni siquiera sabe lo que es una cautelar. Primero, para hablar de cautelar hay que saber de qué se trata. Y ella no sabe de qué se trata. Las cautelares nacen en función digamos, el paradigma, el ejemplo de la cautelar, nace en función del abuso de autoridad de la Revolución del 55, donde a un senador provincial llamado Ángel Siri le habían confiscado el diario, le habían confiscado sus depósitos, y lo metieron preso por el solo hecho de ser senador peronista, sin ningún tipo de prueba de que ella haya cometido algún acto delictivo. Claro. Lo dejan en libertad, llega a su casa, la imprenta intervenida, todo. Pide que le den explicaciones, nadie le da explicaciones, que vaya a la Junta Consultiva, que vaya a la Gobernación, quién ordenó que se le metiera adentro de la imprenta, nada. Y como él provenía del conservadorismo, tenía un juez que era conservador, y había quedado como juez. Entonces fue y le contó con lo que le estaba pasando, porque era un muerto en vida. Y entonces le dice, hacemos un escritito. Le hizo un escritito planteando la cuestión para que le den una solución inmediata de lo que le estaba pasando. Este juez empezó a oficiar acá, empezó a oficiar allá, concreto, en poco tiempo le devolvieron todo. Este fue el primer caso de cautelar. Es ante una medida abusiva del gobierno, uno tiene derecho, y esto no lo digo yo, lo dicen los pactos internacionales, que la señora Presidente tiene que conocerlo muy bien porque ella fue una de los constituyentes del año 94 y sabe muy bien que esos pactos internacionales tienen jerarquía supraconstitucional. Y el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito con la Argentina como un elemento supraconstitucional, dice ese artículo 25 que el Estado garantizará una justicia veloz, rápida, efectiva y expedita de justicia para cualquier tipo de abuso en la autoridad de un gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que la cautelar, ella podrá decir lo que quiera, pero la cautelar es una medida que surge precisamente de un abuso y que eso da origen al artículo 43 de la Constitución Nacional con la reforma del 58, legislada por ley, y que es una de las garantías que tiene aquel contra el cual se le comete un abuso y un perjuicio económico, y que él tiene todo el derecho de presentar un amparo con un pedido de medida cautelar. Y esto lo hemos visto con los ahorristas. Si los ahorristas entraban por juicio ordinario a pedir que le devuelvan los dólares que le habían quedado atrapados, y todavía estarían esperando un fallo. Con amparo y todo, hay muchos ahorristas que todavía no cobraron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero que la justicia no funciona bien, porque ese artículo 25 obliga al Estado a cumplir inmediatamente ante una decisión judicial. ¿Por qué? Porque necesita el individuo que sufre el perjuicio una medida rápida y eficaz de justicia. Sin embargo, la señora quiere limitar las cautelares. Pero las contradicciones que tiene esta señora, yo no sé a veces si cuando habla es coherente o su incoherencia es tanto que no le permite pensar. Porque ella habla contra las cautelares cuando las cautelares son contra el gobierno. Pero cuando ella tiene que usar la cautelar, caso concreto, papel prensa, Clarín. Ella... Ahí no me gusta. Ahí le gusta la cautelar. Entonces, mirando esto, uno dice, ¿en qué manos estoy? De que depende de quién. ¿Cuántos juicios hay contra el Estado? ¿O qué montos? Y el último informe que nosotros tenemos de la Cámara de la Seguridad Social,
en que nosotros reclamamos un informe, porque también acá hay mucha gente que no sabe que nosotros hemos denunciado, así como ahora se ha tomado estado público la denuncia que hemos hecho contra Bocio y contra Vudú por administración fraudulenta. Nosotros también denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incumplimiento de un acuerdo firmado en el año 2009, donde el Estado se comprometía a no apelar, a solucionar el problema de los jubilados, a pagarle lo que corresponde, cosa al contrario, en lugar de solucionarle le vetó la ley. Entonces, el último informe que nosotros tenemos en función de la denuncia que hicimos en Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, patrocinado por el doctor Fabián Bergenfeld, aproximadamente andaba en aquella época en 400 y pico de mil juicios. Creo que ahora son muchísimos más. ¿Y ese que vale qué monto? ¿Tienen idea del monto más o menos así grosso? Y con retroactivo, sin hablar de la actualización, que a todo el mundo tiene que actualizar el haber, para que tenga una idea, un jubilado que hoy está cobrando 2.500 pesos y tiene que estar cobrando entre 6 y 7.000 pesos. Esa sería más o menos el cálculo. Depende de con lo que él se jubila, porque acá está, los más perjudicados son los más viejos. ¿Por qué? Porque los más perjudicados, al no cumplirle con la movilidad, a medida que pasa el tiempo lo van alejando más de lo que él ganaba en el momento de jubilarse. Porque el porcentual va quedando dormido y entonces por eso está el fallo Sánchez, que le da un 45% del 91 al 95 a todos los jubilados que se jubilaron en esa época. Y después está el fallo Badaro, que le da casi el 80% del 95 al 2002, perdón, al 2006. Y después están los fallos de actual, porque ahora mismo usted se jubila hoy y al otro día tiene que estar haciendo juicio. ¿Por qué? Porque el cálculo de haber inicial está mal calculado, así que no lo empiezan a estafar al otro día de cobrar el primer sueldo. Y eso pasa a todos los jubilados. Eso le pasa a todos los jubilados. A toda persona de trabajo que se jubila. A toda persona de trabajo. No pasa a los pensionados graciables, llamémoslo, que vive de planes. Claro, eso yo digo, yo no estoy en contra de esa inclusión. A mí me parece muy bien que hagan inclusión. Lo que no me parece bien que para hacer inclusión se la roben al jubilado. El ANSES tenía un capital, de acuerdo a las AFJP y todo, alrededor de casi 70.000 millones de dólares, si no me equivoco. Por allí 60 andaba. y pico de mil millones. De los cuales, claro, toda esa plata se supone que iba al pago también de los jubilados. No se supone, la ley lo dice. La ley lo dice, en su artículo 8 dice que ese dinero pura y exclusivamente debe ser utilizado para el pago de jubilaciones y pensiones. Eso lo dice la ley, con la cual el dinero de las AFJP pasa al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, artículo 8 de esa ley. Por otro lado, si usted toma la 24.241, usted va a tener que en el artículo 39, 40 y 41, observa condenas penales para el incumplimiento del manejo de ese dinero. Esa fue la denuncia que nosotros hicimos porque entendemos que no se ha cumplido ni con la 24.241 ni con la ley que hace que los fondos de las AFJP pasen al Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y para eso han convocado, el doctor Di Giorgi, cayó la denuncia nuestra, sí. Y el fiscal Marijuán ha pedido un informe de la comisión que debería haber actuado del Congreso y que no hizo absolutamente nada ante todas las desviaciones del dinero que se hace permanentemente de los jubilados. Que no es un problema de los jubilados, acá tiene que ponerse en cargo también el trabajador, que es un problema futuro de él. Nosotros peleamos por el presente, pero ellos son el futuro. Claro. Nosotros a ellos les va a tocar. A ellos les va a tocar. ¿Cuál es la masa trabajadora? Se supone que de la masa trabajadora son los que aportan, con ese aporte pagan a los jubilados, ¿no es cierto? ¿Cuál es la masa? Digo porque estamos viviendo una Argentina tan rara, del punto de vista de no sé cuántos trabajadores, ¿cuánta es la masa trabajadora en la Argentina? Desde lo más encumbrado a bueno, obrero. El problema está en
En lo ¿Cuántos son? siguiente. ¿6, 7 millones? El problema está en lo siguiente. Empecemos por analizar a qué le llamamos trabajador. No, hablo de trabajador, ¿eh? Porque pero ¿a qué le el llamamos? marcado del plan, Bueno, pero ese es como un jubilado. Yo lo pongo en la categoría de que claro, están jubilados. pero para el gobierno ese es un trabajador. Bueno. Por eso no hay desocupación. Por eso digo Entonces, por eso hay tengo que aclarar. jubilados que aportan, porque estos otros no aportan. A ellos se le da, se le regala pero el dinero. tampoco aportan los 6 millones. Si el primer evasor fiscal es el que Estado. tenemos, el Estado. Bueno, supongamos que... Usted fíjese, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, Sí. policías, empleados municipales, empleados nacionales. ¿A cuánto hay que lo tienen en negro? Sí, O parte, la mitad en blanco y la mitad en negro. Y esos son aportes que evade, que deberían ir a la caja. La vergüenza más grande que hasta el Ministerio de Trabajo tiene empleados en negro. Entonces, ¿qué garantía puede tener un trabajador cuando el Ministerio, que es el que debe hacer cumplir la ley, tiene gente trabajando en negro? Es una vergüenza. O sea que ahora, no hay ni siquiera estadísticas para determinar cuánta gente... Y no puede haber estadística porque es toda una mentira. Acá no hay Estado. Acá no hay una carencia total del Estado. Y cuando hablo de carencia total del Estado, usted tome la Constitución Nacional y mire todos los derechos que el argentino no goza y se va a dar cuenta que son garantías que debe dar un gobierno al ciudadano. Y usted fíjese, ¿tenemos educación en la Argentina? Si la que queremos tener educación, tenemos que mandar a un colegio pago. Porque mucho que desear deja el colegio público. ¿O no? Sí, por supuesto. Que tenemos seguridad en la Argentina. Tenemos que andar pagando a una casilla en el barrio para que te cuiden cuando vuelvas a tu casa. Porque si vas a entrar y no está la casilla, no está el que cuida, te matan para robarte el coche, o te asesinan para robarte el reloj, o te violan te llevan a tu señora con el coche y te la violan. Entonces, son todos elementos y garantías constitucionales que tiene el ciudadano y que no puede gozar. Yo te invito a caminar por todo Buenos Aires a ver si vos encontrás una casa sin reja. Le damos un premio al dueño. Era impensable eso. Nosotros, los que trabajamos, los decentes, los que no salimos a robar, estamos tras la reja. Y los delincuentes, fíjate vos hasta qué punto ayer fue, y hoy hacen otra, conmemoran el fallecimiento de 2 chicos en San Martín que fueron asesinados por el gatillo fácil. Pero resulta que esos 2 chicos fueron antes y le pegaron un tiro en la nuca a un policía y se robaron las armas. Después descarrilaron un tren cuando la policía los fue a buscar a la villa. Y después asaltaron el tren y salieron, y cuando la policía reprime el ataque, porque el ataque fue a balazos, mueren 2 jóvenes que eran militantes del gobierno, por supuesto. Entonces, hoy están como ayer y hoy vuelven con autoridades nacionales a conmemorar la muerte de delincuentes. Y todavía hay preso un policía que reprimió el ataque. Entonces, cuando un Estado está al revés, el Estado está para protegerte, no para beneficiar a los delincuentes que salen a matar, a robar y a asesinar. Fíjate vos, ya es costumbre para ellos. En una época en la Argentina murió mucha gente en manos de los subversivos. Perón los llamaba delincuentes subversivos. ¿Por qué? Porque eran delincuentes que actuaban fuera de la ley. Iban a un cuartel y mataban soldados que estaban cumpliendo con el servicio militar. A esos soldados nadie los indemnizó. Sin embargo, a los guerrilleros que lo mataron, los indemnizaron a todos. Si estuvieron presos, los indemnizaron. Y si no estuvieron presos y murieron, también los indemnizaron a sus familiares. Y yo pregunto, ¿y a los soldados que murieron por la patria defendiendo un cuartel en plena democracia, gobierno electo por el pueblo, lo indemnizaron? Ese gran negocio de los derechos humanos, ¿no? Que es algún día el pueblo se va a dar cuenta de ese gran negocio. Está por salir un libro, casualmente, dentro de poco. Pero más allá de todo esto, acá el único castigado es el hombre que trabajó, es el hombre que trabaja, a tal punto que hasta le cobran impuestos para trabajar. ¿Dónde se vio eso? Es vergonzoso.
Es vergonzoso. Y se dicen peronistas, que es lo peor. El impuesto a las ganancias. ¿Desde cuándo Exacto. un salario para ganancias? Aparte que es una contraprestación. Yo no es Que que lo- yo invierto en un negocio y obtengo una ganancia. No. Que me obligan a mí, por ejemplo, a trabajar en negro. Y ahí está la perversidad. Porque si yo hago la extra, tengo que arreglar con el patrón que me las pague en negro. Y ahí estoy evadiendo aportes. ¿Por qué? Y porque si yo pago en blanco, las horas extras me las come el Estado con el aumento. Porque aparte, al no aumentar las escalas, cuanto más gano, más pago. Entonces, si yo tengo hora extra, le digo, no te las hago. No, pero te necesito. Bueno, si me necesitas, págame en negro y arreglamos. Porque si no, a lo mejor me comen no solo la hora extra, o por lo menos me comen la mitad de lo que yo trabajo y gano en hora extra, que es mío, porque es mi tiempo, es mi esfuerzo, es mi sacrificio. Entonces, ¿cuál es la ganancia? ¿A dónde está la ganancia? Decime una cosa, en relación a la pensión asistencial, que el gobierno ha también manifestado pasarla de 1.502 pesos a 1.730. ¿Qué es la pensión asistencial? Bueno, no sé a qué se refiere la pensión asistencial, porque la mínima del jubilado, del pensionado, por ejemplo, cuando la mujer, el esposo muere, si está en la mínima, a ella le dan el 75% de lo que ganaba el esposo. Entonces esas son pensiones que no son asistenciales, son jubilaciones derivadas que se llaman pensiones. Hay pensiones directas y hay pensiones derivadas. Directa es cuando es una pensión de ese tipo, y derivada es cuando es por la muerte del cónyuge. Y en este caso, que estamos hablando de estas pensiones asistenciales, ¿también pueden incorporarse como si fuera el plan trabajar? Fíjate vos que... Porque está más o menos en eso, 1.500 pesos, 1.700. Y bueno, pero los planes... a veces te hablan de plan jefe de hogar, jefe de familia. ¿Qué clase de jefe puede ser una persona que vive de la limosna pública? ¿Te das cuenta que usan la semántica? Igual que al jubilado. Al jubilado le dicen, le vamos a hacer viajar gratis, de tal hora, puede viajar gratis acá, puede no pagar los impuestos. Y eso es rebajar al jubilado en su calidad de ciudadano. Si vos cobraras bien lo que es tuyo, vos no tenés ninguna necesidad de viajar gratis, ni que te lleven una caja de comida, ni que te den a vos la posibilidad de no pagar impuestos. El hecho de que todo eso te lo dan, eso te está rebajando tu calidad de ciudadano. Entonces, cuando vos iniciás una protesta sobre algo, ¿qué se queja el viejo si no paga nada, no paga impuestos, no paga esto, no paga aquello? Sí que lo paga en forma indirecta, porque cuando va a cobrar, se lo están robando. Entonces lo han denigrado de tal manera a la persona mayor que le han hecho perder de vista su calidad de ciudadano. Antes que jubilado, la persona mayor es ciudadana. Y como tal no debe perder sus derechos, ni mucho menos. Tiene que ser respetado y, por supuesto, esto lo aprendí del general Perón, tiene que vivir con dignidad hasta su muerte. Hay una de las frases que dijo la presidenta al presentar esta propuesta de nuevos, jubilaciones y pensiones. Habló puntualmente apuntó contra los gremios y algunos políticos, ¿no es cierto?, diciendo que si tenían ambiciones políticas como dirigentes que se querían presentar en elecciones, que a ellos les parecía muy bien, pero que no usufructen sobre la pobreza de la gente sacándoles o aprovechándose de ellos. Pregunto, ¿el gobierno nacional cuál es su postura moral en esto? No tiene moral. Porque yo le diría a ella, si usted quiere ser presidente, no use el dinero de los jubilados, no use el dinero de los argentinos, deje de pagar aplaudidores, deje de tener toda esa mersa que la acompaña a donde vas. Y caso concreto, la fragata. Fueron a recibir a la fragata con un circo que, en definitiva, la fragata para nosotros, los argentinos que pensamos, fue una vergüenza.
Una vergüenza. Es más, hasta tuvo el tupé y la desfachatez de hacer una plaqueta, una placa, para que se la entreguen, como que fue un triunfo de ella, el traer la fragata. Cuando sabemos perfectamente que si la fragata volvió es porque hubo un compromiso que a lo mejor nosotros no conocemos y la guita la van a tener que poner. Si no la ponen, ¿por qué le digo esto? Entonces, si es tan así como un triunfo, ¿por qué no viajó con el avión presidencial en lugar de alquilarle un avión a los ingleses? ¿Molesta a los jubilados cuando ven a la Presidenta de la Nación desplazarse en hoteles tan caros, o aviones privados, como el caso que alquilaron el avión inglés? No, no nos molesta, lo que nos causa es indignación, porque si a nosotros nos molestara dirían que, como dice Feynman, que le tenemos envidia a la señora Presidenta. Y nosotros, al contrario, los jubilados les tenemos lástima. Les tenemos lástima porque están tan soberbia y tan mal educada que terminó llamándonos caranchos o buitres a los pobres jubilados, que son los únicos a los cuales los viven estafando. Es decir, a ella le molesta que el jubilado haga juicio, pero ella aumentó su patrimonio 3.500 veces en pocos años, más allá de que es una abogada exitosa, que nunca mostró su título. Bueno, eso pero es lo declarable, ¿no? Eso es lo declarable. Eso es lo que declarable, sí. Es un gobierno que se afana de 620 millones de dólares, terminó diciendo, se evaporaron, porque tenemos una presidenta que también tiene calidad de alquimista, porque ha hecho que se evapore el papel. Cuando le preguntaron hace poco por los dólares que se fueron de las regalías petroleras, y dijo, se evaporaron. Yo tengo entendido que el papel no se evapora. Papel queda en algún bolsillo. No estuvo la CGT oficialista en la presentación de este exitoso plan donde el 82,52% de los trabajadores se dice que no va a tributar ganancias. Eso lo dice ella. De altos ingresos, claro, ¿no? Eso lo dice ella. Como todas las cosas que dice, siempre miente. San Juan personificaba a Satanás en la mentira. Y yo creo que este gobierno es un gobierno satánico que vive mintiendo y vive especulando con la muerte, por ejemplo, en el caso de los jubilados, con la muerte de los jubilados. Esperando la muerte, como acá los únicos buitres son ellos, porque el buitre y el carancho ve un animal medio enfermo que está por sequía o lo que fuera y espera su muerte para después ir a la carroña y comer. Y bueno, así actúa este gobierno con respecto a las personas mayores. Esperan su muerte para no pagar lo que les roban. Porque, mire, podemos discutir muchas cosas, pero cuando la Corte Suprema de Justicia, que es un poder independiente de la nación, y que es la garantía que tiene el ciudadano para remitirse ante un perjuicio, y la Corte Suprema, ese tribunal superior, interpreta la ley y a uno le da la razón, ¿qué esperamos para terminar con el perjuicio con los demás? Si sabemos que a la corta, a la larga, ese hombre, si haciendo un juicio, lo va a cobrar. Entonces, ¿por qué no lo arreglan? ¿Por qué negocio seguir saqueando las cajas, o el ANSES, las cajas del ANSES, y mantener y esperar que los jubilados se mueran? ¿O no? Sin duda, sí, por supuesto. Y sin duda es fácil manejar la plata de los otros. Claro. No hacerse o el canchero, o pago, o no pago. Hasta el punto, fíjese lo que usted me decía con respecto del gremialismo. Y mire, el sindicato puede manejar el dinero de sus afiliados, pero el presidente maneja el dinero de todo un pueblo. Y utiliza ese dinero. Por ejemplo, el ANSES mandó en su momento una gran cantidad de cartas, que eran millones de pesos, políticas, en apoyo a la candidatura de los candidatos del Frente para la Victoria. ¿Y por qué los jubilados tienen que pagar la campaña?
Y como eso le puedo decir, usted fíjese, estamos pagando fútbol para todos, y fíjese que toda la propaganda de las obras son propaganda política, oficial. Inclusive la utilizan para denostar a la oposición y a quienes ellos consideran una molestia. Entonces, eso mismo que dijo ella, como decía Cristo, son los que, hipócrita que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿Habrá posibilidad de la unión sindical? ¿De que se unifiquen las tres unidades obreras? Y yo creo que por un estado de necesidad lo van a tener que hacer. Porque aquellos que en forma indecorosa intentaron acercarse al gobierno a ver si recibían algo a cambio, lo único que recibieron fueron bofetazos. Entonces, con amigos como eso, ¿para qué quiero enemigos? Y la única verdad es la realidad, decía Perón, y la realidad es que fueron convencidas que diferenciándose iban a tener mayor Sí, rédito. yo creo que fueron de una manera hipócrita, porque yo puedo pensar diferente y aliarme con quien creo que me va a beneficiar, pero ellos no solo se aliaron con quien pensaban que los iba a beneficiar, sino que fueron instrumento para atacar al otro grupo. Es decir, ellos fueron instrumento de división del movimiento obrero. Divide y gobernar, como dicen, ¿no? Y ahora se dieron cuenta que, como aquel viejo refrán, Roma no paga traidores. Y ahora se encontraron que traicionaron a sus propios trabajadores, porque ellos ni mencionaban ganancia, ahora por obligación lo tienen que hacer. Ellos aceptaban todo lo que el gobierno les imponía, y ahora se dan cuenta que en sus bases está el tembladeral. Y entonces van a tener que, por un estado de necesidad, volver al redil, del cual nunca debieron irse, porque ellos están para defender a los trabajadores y no para ser cómplices de un gobierno. Las elecciones se acercan ahora. ¿Crees que el movimiento obrero va a jugar un rol? Yo creo que sí. Ahí está el compañero Venegas, que está trabajando muy bien con su partido FE, el cual yo estoy colaborando, porque entiendo que al peronismo hay que retomar la conducción del peronismo para llevar adelante un proyecto nacional. Hugo Moyano también armó su propio partido. En el futuro por ahí se juntan, no sé, vamos a ver. Esperemos puede ser un frente. Total, esperemos, sí, hoy es fácil armar un frente, digo, entre comillas. Esperemos que tenga la suficiente madurez política para que en estos momentos lo que hay que trabajar es para que esta gente que se dice peronista, yo quiero recordarles a todos de que el general Perón a esta gente se le alzó en armas. No solamente no lo dejaron gobernar, sino que todos los días había crímenes, asesinatos, cosas que no permitieron al general Perón gobernar como él quería, con paz y unir a los argentinos. Pero por otro lado, quiero recordarle que el general Perón, harto de todas estas cuestiones, los terminó echando desde su casa, en la quinta presidencial de Olivos, los echó del movimiento y por último los echó de Plaza de Mayo. Entonces no pueden ser ellos los que conduzcan un peronismo que nunca sintieron. El peronismo siempre fue leal a Perón, salvo algunos dirigentes que pactaron con el demonio. Bueno, es un problema de ellos. ¿A dónde están? Ya no se ven. Pero el pueblo sigue siendo peronista porque hay una memoria genética, y los 10 años de felicidad del pueblo, mayor nada lo pudo opacar. Nada lo pudo opacar. Y esa memoria genética está instalada en el corazón de los argentinos. Y también porque está la memoria vivida, que son los viejos. Por eso los castigan para que desaparezcan y no le puedan contar a los nietos lo que fue el peronismo que vivimos siendo chicos. Sí. Que vivimos siendo chicos. Rubén Giannini, muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que podamos conversar muy pronto. Porque hay mucho de este tema de los jubilados, es un tema que hay que traerlo. Y aparte hay que buscar cuando quieras, estoy a tu disposición. Yo estoy a disposición, yo voy a donde a mí me invitan. ¿Vos tenés una radio, tenés? Sí, AM650, Radio Belgrano, todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 21.
Así que un día te espero por la radio Pero también. con todo gusto voy a ir. Así le damos manija también al programa. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, Muy gracias. atento por Gracias a acompañarnos. vos. Bueno, a todos ustedes les agradezco haber compartido. Hemos tenido dos extraordinarios disertantes que hemos entrevistado. Héctor Juliano, el tema de los fondos buitre es muy importante, porque todo lo que parece en su cáscara tiene una esencia por detrás muy complicada. Y los argentinos creo que si estos temas no se aclaran, no se pone aguas y no se analizan profundamente, creo que vamos a pagar muy caro el tema. El gobierno trata de hacer lo que puede, no veo que haga de lo que puede lo que beneficia al pueblo argentino, eso está casi a la vista, pero bueno, veremos cómo se desarrolla. En relación a los jubilados, pensionados, toda esta nueva aumento que el gobierno nacional se ha afamado en transmitir, digo afanado porque también forma parte del lenguaje, vemos que es a través de la presión de los jubilados y pensionados que cada vez están más chatos, más aplastados, ¿no? Como dice bien Rubén Giannini, están esperando que se muera para utilizar la plata para lo que necesitan. Seguramente fútbol para todos o algún negocio de infraestructura que les dé beneficio político. Ojalá que no sea así, ojalá que la cosa cambie, ojalá que tomen conciencia, dudo, pero ojalá que tomen conciencia o que se geste la unidad argentina que se necesita tanto hacia el futuro. La unión gremial es básica, es elemental para por lo menos estas elecciones que vamos a enfrentar en agosto. Los espero el próximo lunes en más Producción Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.